Bueno, muy bien. Bueno, hoy estamos en la segunda parte de esta clase que está linda y vamos a seguir la lectura más o menos como viene, porque nos trae cosas muy interesantes, ¿no? Lo primero que Lacan en este punto va a ubicar es la diferencia entre la persona y el sujeto, ¿no? Y va a decir que en el origen del sujeto está el goce. Y de alguna manera, él va a plantear acá, ¿no? Este tema, digamos, de preguntarse, ¿no? ¿Por qué funciona? Es decir, ¿cómo es que funciona el fenómeno de la identificación, ¿no? Y la generación del fenómeno de masa y cómo funciona la identificación, ¿no? Porque él va a decir... ¿Qué página es? La página es la página 200.3, 289.290. Bueno, entonces él va a decir que en la masa hay, de alguna manera, una mirada unívoca, ¿no? Digamos, una especie de conjunción con una identificación común a los que participan de la masa, y él entonces va a ubicar que lo que aparece aquí es que esto implica claramente, se denota el fenómeno de masa, ¿no? La importancia de la función única del uno. Todos hacen uno. Y esto ocurre porque en realidad él va a plantear que en el fenómeno de masa queda como excluido esta cuestión personal, digamos, de cada sujeto, donde cuando se identifica a la, se vuelve sujeto barrado. Es decir, que en el fenómeno de masa habría un momento, ¿no?, donde este barramiento del sujeto se anula y aparece la identificación al líder, ¿no? Me pareció interesantísimo. Después él va a decir que un ser vivo está envuelto en el lenguaje, tiene por consecuencia que las imágenes elevan siempre la marca de ser asumido en el sistema como significantes, ¿no? Es decir, que ya al tener un lenguaje, la función biológica, que significaría la función perceptiva, se transforma en una función que ya está de alguna manera condenada a estar enlazada al campo del significante, ¿no? Al ser atrapadas las imágenes en el juego del significante, algo se pierde. El análisis nos muestra que debido a la captura del sujeto en el lenguaje, todo lo que se designa, él va a ir ahora a ubicar este ejemplo de cómo, cuando, digamos, lo biológico queda marcado por lo significante, hay cosas que se pierden. ¿De acuerdo, no? Va a decir, lo que se designa como macho es ambiguo, ¿no? No es lo mismo hablar de hombre que hablar de macho cuando se refiere a las especies animales, ¿no? Tanto con lo mismo pasa con la hembra, ¿no? En realidad más no tenemos. Uno dice macho, hembra como cosa banal, pero en realidad el significante de los humanos es hombre o mujer. Y él va a decir una cosa muy interesante, ¿no? Que no hay en el nivel del sujeto reconocimiento como tal del macho por la hembra o de la hembra por el macho. Es decir, que todo lo que el instinto le enseña a los animales que se huelen para reconocerse en su diferencia sexuada, se pierde en el hablante, ¿no? Es decir, que con el hablante lo que se pierde sería toda la dimensión instintual, que es la que ordena a los otros seres que no son hablantes. Con lo cual, no hay acoplamiento significante, ¿no? En cada conjunto, digamos, de significante. Es decir, como que realmente no se puede, hay una ambigüedad para definir no solamente al hombre y a la mujer, sino que esta ambigüedad también se queda en lo que inscribiría de esta relación en el plano significante, ¿no?
Es decir, como que claramente no hay un acoplamiento, no hay la posibilidad de una juntura del macho con la hembra en el nivel significante humano que lo que ocurre en el nivel biológico con los animales. Es decir, que claramente los animales, al no hablar, tienen la posibilidad de un acoplamiento que se puede discernir y además está aprendido instintualmente. Entonces, lo importante, se va a preguntar acá, es saber qué ocurre en este significante con la función del falo. Cómo interviene en lo que se puede llamar la relación sexuada, la función del falo, que sería una función tercera. Es decir, que al ser hablantes, para relacionarnos con el otro sexo, necesitaríamos de una función tercera, que sería la función fálica. Entonces él va a decir que la función fálica define lo que falta del lado femenino y también ubica el enigma del goce absoluto del lado del hombre. Esta cuestión del enigma del goce absoluto del lado del hombre, después Lacan lo va a desarrollar en los matemas de la sexuación, cuando ubica, ¿no?, como condición para el surgimiento del conjunto de los hombres, pone como condición necesaria la existencia de al menos uno que dice que no a la castración y que puede gozar de todas las mujeres, que es el padre mítico, el padre de la horda primitiva freudiano, y este padre mítico, este goce excepcional, funda el conjunto de los hombres que sí están regidos por la falta y la castración. Entonces es interesante que esta función va a definir un goce excepcional del lado masculino, pero como goce además mítico y enigmático, y del lado de lo femenino, lo que falta a ese goce, es decir, ya está anticipando acá lo que él va a definir en el 20, que es del lado femenino, no todo goce es fálico, ¿no? ¿Se acuerdan que estas serían las dos cuestiones en los matemas de la sexuación? Entonces, una única y misma marca es todo el registro relativo a la relación de lo sexuado. Sí. A este significante, el significante fálico, él en este momento lo define como significante faltante, ¿no? Entonces, no podemos partir de ninguna huella para establecer el significante de la relación sexual, sino que evidentemente el significante del goce sexual está por fuera, ¿no?, del entramado significante de cada sujeto. Esto me parece fundamental, porque él va a decir que el falo no representa al sujeto, el falo representa al goce sexual, está fuera del sistema, digamos, ¿no?, fuera del campo significante. Es decir, que cada uno va a tener que inventar alguna manera de inscribir ese goce que sería intrusivo. Después esto lo va a retomar más adelante, ¿no? Y además lo define al goce sexual como un absoluto, como algo imperioso, como algo a lo cual el sujeto se ve como obligado a responder de alguna manera, ¿no? El goce sexual levanta la barrera al principio del placer. Es el goce por excelencia, va a decir acá. Pero no está en el sistema del sujeto. No hay sujeto del goce sexual. Es decir, cada sujeto va a tener que hacer con ese goce sexual algún síntoma. ¿No? Me parece que esa sería la cuestión. Un síntoma. Claro, un síntoma y un síntoma en el mejor de los casos, ¿no? En el caso del trabajo analítico con este síntoma. El falo, entonces, es el significante fuera del sistema, el significante convencional para designar lo que del goce sexual está forcluido. Es decir, que claramente hay un goce
que al sujeto, el goce sexual, se presenta como exterior e intrusivo. Lo ve, es muy claramente, esto lo va a trabajar después en el final de este punto en relación a Juanito y las fobias. Es decir, que el goce sexual supone un real no simbolizado, no simbolizable. ¿Dónde situar el goce que defino como absoluto? Se pregunta acá, ¿no? Seguimos en la página 291 estoy. ¿Dónde situar el goce que defino como absoluto? El padre primordial del mito es el que confunde a todas las mujeres con su goce, porque él goza de todas. Entonces él acá dice, acá hay una ambigüedad. ¿Este goce es del padre o también es el goce de todas las mujeres, que es el famoso enigma freudiano de en qué consiste el goce femenino? Entonces la función fálica parece marcar como campo limitado de la relación del goce con lo que se estructura con el otro, ¿no? A ver, esperen que busco esta frase porque me parece que la transcribí mal. A ver, la función fálica, porque esto está tan garabateado que por eso me lo tengo que escribir en un costadito. Acá estamos, en la página 292. Acá les leo todo el párrafo, ¿no? Pero, Entonces, discúlpame, Marite, ¿función fálica y goce fálico es lo mismo? él justamente me parece que lo que está ubicando, que la función fálica sería, de alguna manera, la manera en la cual los sujetos deben, a ver, inscribir su goce, ¿no es cierto? Es decir, estaría el falo como goce absoluto. La manera de inscribir ese goce en el plano significante nos indicaría lo necesario de esta función fálica, ¿no? Es decir, una manera de inscribir lo posible de ese goce. Acuérdense que él plantea que hay un real que no se puede simbolizar. Lo que podemos simbolizar del goce fálico sería lo que la función fálica, que sería una función significante, nos permite hacer, ¿no? Con nuestro sistema significante propio. No se lo digo medio O mal y sea, pronto, ¿no? la función fálica se mediatiza, se media a través del deseo y el amor. Claro, por eso él ya venía desde el 10 con esta cuestión de que no es posible, digamos, él decía, ¿no? Es por la vía del amor que el deseo, ¿no es cierto?, puede condescender a cierto goce. Si cierto goce es posible de ser recuperado. Es decir, que hay un... Lo que pasa es que esto no lo dice acá, de la manera que vos lo decís, pero está claro que la función fálica es la función que los hablantes necesitamos incorporar en nuestro sistema para poder saber hacer con el goce sexual. Con ese goce que de alguna manera nos proviene, es un real que habita en nosotros, porque además evidentemente también somos biológicos, somos mamíferos, tenemos las hormonas que nos indican una explosión, digamos, de goce, y tenemos que saber hacer algo con eso. Y la única manera que tenemos, habiendo perdido el saber del instinto, es a través de esta función. Él va a decir, el falo es el significante fuera del sistema. Y para decirlo todo, el significante convencional para designar lo que del goce sexual está radicalmente forcluido. Si hablé con razón de forclusión para indicar ciertos efectos de la relación simbólica, ahí es donde conviene señalar el punto en el que ella no es apelable. Ahí no hay forclusión. Agregué que todo lo que es reprimido en lo simbólico reaparece en lo real, y por eso el goce es completamente real, ya que no está simbolizado ni es simbolizable en ninguna parte del sistema del sujeto.
¿Puedo hacer una Sí. objeción para después retomar? Sí, Me parece que es como muy novedoso esto. Tal Es vez. como disruptivo, porque cuando nosotros venimos como identificando el faro con el nombre del padre, sí, con la función paterna. sí. Y de repente está diciendo lo mismo, pero lo dice de una Sí. manera que suena raro. Suena Sí. como que bueno, el faro ahora aparece en relación a un goce absoluto, donde hay una conclusión relativa a lo simbólico. Entonces, ¿qué pasó con el nombre del padre? Claro. Yo entiendo que está diciendo lo mismo, pero lo dice de una No, manera no. que parece ser al revés. A través del amor del Padre, al del Padre, Bien. a través del amor. De todas maneras, el punto es, lo que él va a decir, digamos, porque justamente lo que él va a ubicar en este punto es, digamos, ¿por qué la neurosis, no? Sí, ¿por qué la neurosis es condición necesaria en el humano? ¿No? ¿Cómo y por qué aparece la neurosis, no? A mí me vino esto bárbaro porque yo doy un seminario que siempre esto nunca no sé cómo decirlo, ¿no? De esta cuestión. Yo lo leería, digamos, realmente como a la letra, ¿no? La función, aún sin representar al sujeto, la función fálica parece, sin embargo, marcar como campo limitado de la relación del goce con lo que se estructura como el gran otro, un punto de su determinación. Ahí está el Padre. Vamos acá. Entonces él se pregunta, ¿de qué desvío resulta la eclosión de una neurosis? ¿Por qué nos volvemos neuróticos? De la intrusión, escuchen esto, porque hay que leerlo despacito, de la intrusión positiva de un goce autoerótico perfectamente tipificado. Fin de la página 292, Un goce autoerótico perfectamente tipificado en las primeras sensaciones más o menos ligadas al onanismo, más allá de cómo se lo llame en el niño. Respecto de los casos que caen en nuestra jurisdicción, es decir, los que engendran una neurosis, en este punto preciso, en el momento mismo en que se produce la positivación del goce erótico, es decir, el sujeto se hace cargo, bueno, esto está acá, Sí. yo me excito, se percibe una excitación, bueno, me hago cargo digamos, quedo marcado por esto, ¿no? Se produce correlativamente la positivación del sujeto como dependencia del deseo del otro. Es decir, que esto que es del campo del autoerotismo es, digamos, paradójicamente lo lleva al sujeto a preguntarse o quedar implicado en una relación con un gran otro o con un pequeño otro. Claro. Es decir, no existe, digamos, es decir, como si hubiera en este goce, esto que es en el cuerpo propio, esto que me impacta en el cuerpo propio, me lleva a tener que enlazarme con otro. Sí. Pero, Sí, Marité quería Sí. decir algo, después lo Sí, dale, retomamos dale. en el debate, pero no me quiero olvidar, que me llama la atención porque un poco más adelante, va un poco, bastante, en la tercera, o en la conferencia de Ginebra sobre el síntoma, cuando él habla de Juanito y de sus primeras elecciones y la Sí. eclosión de la fobia, va a decir que ese goce es lo menos autoerótico que hay, que es totalmente hetero. Claro, Fuera pero de- también en este sentido, Después, Silvia, digo, lo porque dejo me ahí, parece era para... pero lo dice en este sentido, por lo intrusivo, porque en realidad él lo registra en el cuerpo, pero lo registra como ajeno. Está muy bien lo que porque decís, acá Silvia, como porque menciona sabés que autoerótico, es muy después va a claro, pero está decir... muy bueno lo que decís, porque él dice acá, con él dice, se trata del anaclitismo, es decir, este goce
Se registra, perdón, pero está muy bien lo que dice Celia, porque aclara un montón. Se registra supuestamente como autoerótico, pero en realidad es un goce que se siente como propio, porque tiene que ver con la masturbación, pero en realidad es un goce que no se percibe como propio. Es intrusivo, por eso con él se designa, por eso el cuerpo es el gran otro. ¿Se acuerdan que en el punto anterior decía que el cuerpo es el gran? Porque el goce, en principio, es intrusivo, es decir, viene del otro. Con él se designa el punto de entrada por donde se estructura, por donde la estructura del sujeto se convierte en drama. Merece articularse toda la experiencia que confirmará en qué coyuntura este drama va a estallar. Creo haber indicado lo suficiente la última vez el peso que adquiere aquí el objeto A, el pequeño A, no en la medida en que estaría presentificado, sino por cuanto demuestra retroactivamente que es él el que antes constituía toda la estructura del sujeto. Es decir, que en este pequeño A, al identificarse en el A, estaría lo más propio de cada sujeto. Cuando estaba con la madre. El deseo que antes sabe. Cuando estaba con la madre. Claro, cuando él de alguna, porque él justamente se constituye en relación, digamos, a estos goces se constituyen en estas zonas erógenas que se van armando en la relación con el cuerpo o la demanda del otro, porque claramente el objeto A no es un objeto que aparece propio en el cuerpo, eso ya Lacan lo viene desarrollando. Por ejemplo, la zona oral se produce recortando del cuerpo de la madre el pezón, es decir, que con el pezón materno él constituye la zona erógena, es decir, que el objeto A no estaría sino indicando una ligazón del sujeto siempre al otro. Es un mix corporal con la madre. Con la madre, sí, sí. Tanto en el objeto oral como en la voz, porque claramente se constituye en relación al decir de la madre, la mirada, porque se constituye también la necesidad de un ser mirado, es decir, eso creo que está desarrollado, me parece lo suficiente ya en el seminario, en la angustia fundamentalmente, y por supuesto en el 11, ¿no? Entonces él va a una cuestión, porque el capítulo, recuerden, tiene que ver, se llama saber goce. Entonces ahora va a volver al saber y va a plantear. Veremos en qué otras fronteras estalla el drama. Pero de aquí en más ya sabemos algo del retorno de estos efectos. Gracias, fíjense esta frase, a la relación positiva del sujeto con el goce llamado sexual, pero sin que esté asegurada de ningún modo la conjunción sexuada. La relación. Porque ya va, de acá ya está diciendo, a partir de este seminario, no hay relación sexual. Ya desde el 16, no lo formaliza, pero lo está diciendo ya acá en esta clase. ¿No? Pero gracias a la relación, pero no hay relación sexual, pero hay una relación positiva del sujeto con el goce sexual. Y en esa relación positiva del sujeto con el goce llamado sexual, aparece el deseo de saber. Y él va a decir, el deseo de saber, página, estoy en 293 a mitad, el deseo de saber se designa como esencial para la posición del sujeto. ¿Esto en quién? En Freud. El punto fundamental del descubrimiento psicoanalítico es el paso decisivo que dio Freud al revelar la relación de la curiosidad sexual con todo el orden del saber. Es decir, la unión del pequeño A, por un lado, o sea, eso donde el sujeto puede encontrar su esencia real como falta de gozar, o como promesa de goce, diría yo, porque en realidad me parece que más que una falta de gozar, el objeto A en este seminario se podría traducir como plus de gozar, como promesa de goce, ¿no? Sí. Y digamos entonces, la unión de la por un lado, y por otro lado, el campo del gran otro, en la medida en que allí
se ordena el saber, porque el significante es el lugar del tesoro de los significantes, ¿no? En la medida en que se ordena el saber, en el horizonte, en el dominio, acá dice prohibido por naturaleza, no es por naturaleza, No es por ahí. la naturaleza no prohíbe nada, pero bueno, es una clase. Pero la naturaleza del goce. No, prohibido No. es un goce prohibido. Él dice que ordena el saber con el dominio prohibido, yo diría el dominio imposible del goce. Imposible, no En es. realidad, más que prohibido, el goce es Pero imposible. Vos Después aparece. lo llamás, pero está lo llamás prohibido. Claro, lo que no se puede lo prohibimos, digamos, ¿no? Entonces, de nuevo, esta cuestión de la juntura del pequeño a con el campo del otro, que es donde se ordena el saber, que de alguna manera, ¿no?, se produce. Entonces él va a decir, es un poco trabada, pero la vuelvo a leer la frase. Por otro lado, el campo del gran otro, en la medida en que allí se ordena el saber, que el saber, con el horizonte, el dominio prohibido por naturaleza del goce, con el que el goce sexual introduce ese mínimo de relaciones diplomáticas tan difíciles de sostener. Es decir, que con este goce, que de alguna manera tenemos que asumir, ¿no?, y ligar con ciertas significaciones, nos las tenemos que ver con nuestro diplomáticamente, Sí. no animalmente, con nuestro partener sexual, porque finalmente, Claro, pero yo por creo eso- que acá lo que está diciendo es lo que va a decir en el 21, Por eso con antes el 20. planteaba el tema del drama. El drama es la se relación. dramatiza, es decir, se hace un relato del Se tema. ficcionaliza. Se ficcionaliza. Porque se arma una escena amorosa. Bueno, pero ¿cómo haces una novela? La Claro. tenés que hacer con significantes. La No, tenés que con hacer- significantes y Claro. con la carta de amor. Por eso en el 20 él va a Totalmente. decir que para acceder a la relación sexual que no hay con el partener, se vuelve necesario escribir la carta de amor. Es decir, es necesario todo el campo del anudamiento de esto real, que es el goce, con lo simbólico, con la dimensión ficcional, y con la dimensión también simbólica, es decir, con el campo de las significaciones. Por eso, de alguna manera, la relación con el partener no es, digamos, sin el anudamiento RSI, digamos. Me parece que, bueno, acá Sí, bueno. él no está todavía, pero esto se va a ir aclarando a medida que él va desarrollando toda la cuestión nodal. Sí, sí. ¿A qué gana esta cuestión en relación a lo que Freud ya había dicho, ¿no?, de lo importante de las teorías sexuales infantiles, Claro. de la curiosidad, pero cómo es que se ordena el cuerpo? Porque a partir de esta, porque dice, por otro lado, en el campo del otro, y si estamos diciendo que el campo del otro es el cuerpo, Claro. digo, las teorías sexuales o el saber de los niños y la curiosidad de los niños está al servicio de ordenar el cuerpo. Sí, ¿no? sí. Claro. Primero, pero después aparece el otro en el sentido paterno, en el sentido del padre. ¿Cómo funciona? Bueno, si les parece, terminamos y después, porque me parece, claro, porque, sí, no, a mí me parece que lo tuyo, porque él además rescata lo fundamental para la Constitución subjetiva, ¿no? Me parece que para la Constitución subjetiva de la curiosidad. No, porque él dice que esto es un hallazgo freudiano y lo rescata como una condición necesaria. La novela también. Exactamente. Son las maneras de poder apalabrar y ficcionalizar. Bueno, queda poquito. A ver qué tiempo. Sí, tenemos 10 minutitos más para terminar la puntuación. Porque él ahora. Esperen que seguimos. Bueno, él va a decir ahora entonces que en esta cuestión de la entonces, esta relación de la curiosidad sexual con el orden del saber, él va a ubicar esta cuestión de Juanito, ¿no es cierto? Utilicé hace mucho tiempo, a propósito de Juanito,
No, esta frase la quería leer la anterior. En la medida en que se produce algo que llamé el drama, el significante del otro, del gran otro, por estar estructurado, acuérdense, de la en forma de A, que el campo del otro a su vez está en forma de A, está estructurado y agujereado, se distingue de lo que llamaríamos metafóricamente el significante que lo agujerea, es decir, el falo. Fíjense que él va a decir entonces, va a juntar acá el pequeño A con el falo, porque antes decía que era el gran otro era en forma de A, que lo que agujereaba el campo del otro era el pequeño A. Y ahora dice, no, también lo que agujerea el otro es el falo. Quiere decir que él va a retomar la cuestión del cross-cap, porque hay una juntura entre el pequeño a y la función, el falo, como menos phi. Esto es interesante. Es como que el a tiene una conjunción, hay una conjunción del a, pero no con el falo positivizado, sino con menos phi. Es decir, como que la función fálica tiene un costado de universalidad fálica absoluta, que es la que aparece en Juanito. La universalidad fálica es la frase de Juanito, todos los seres vivos tienen la cosita de hacer pipí, ¿no? Esa es la universalidad. Y la cuestión del costado, digamos, castratorio, ¿no? De justamente de todos aquellos que de alguna manera responden a la castración. Es decir, que está el falo positivizado y menos phi como dos letras que son necesarias, digamos, en lo que tendría que ver con la constitución subjetiva y donde hay una conjunción con el pequeño a. Pero dentro del mismo significante, o sea, Sí, dentro obvio. del mismo falo Sí. está el falo con mayúscula y el Claro. Juanito es la observación ejemplar de una primera exploración absolutamente desordenada, circular y hasta cierto punto no dirigida, pese a la dirección imperialista, dice, en primer lugar de la referencia al padre, que desempeña un papel cuyas carencias indiqué y que Freud no disimula, pero por otra parte también de la referencia a Freud mismo, como siendo la de un saber que se presume absoluto. Bueno, esto no es tan así. Freud se la pasa revisando todo el tiempo sus teorías, digamos, ¿no? Como las recordé, me ha ocupado de retomar largamente todo lo que se destaca en este desorden para mostrar sus estratos. Uno de los cuales no es otro que el del juego al que se entrega Juanito, que es el de esto es brillante, ¿no? De la confrontación de la gran jirafa con la pequeña jirafa. Subrayé su importancia mostrando que la fobia revela en el fondo la imposibilidad de hacer consistir la omel, a saber, la madre falicizada, diríamos, superhembra. Sí, está en el lugar del padre excepcional, ¿no? Cuya relación con Juanito expresa para él la gran jirafa, con lo que quiera que sea allí su reducción. Es decir, esta gran jirafa no es compatible con ninguna pequeña. Entonces no dibuja la jirafita para mostrar que sería una imagen comparable con la otra, sino que es una escritura en un papel, eso por lo cual él la arruga, como se expresa en el texto, y se le sienta encima. La escribe, la arruga y se le sienta encima. Lo importante no es aquí la función identificatoria imaginaria de Juanito con el falo, con este complemento de la madre que es en el fondo su gran rival, sino que él haga pasar este falo a lo simbólico porque allí le resultará eficaz. Y todos saben de qué orden es la eficacia de las fobias. Quiere decir que es necesario para él pasar de ser imaginariamente, digamos, lo que da consistencia a la gran jirafa, porque él, cuando él es el falo imaginario, él forma parte de esa jirafa enorme que se lo lleva puesto. La única manera que tiene de poder hacer algo con ese lugar imaginario que es sin salida, porque está ahí metido dentro de la boca del cocodrilo, es poder hacer un tigre de papel, tenerle miedo, poder hacer una chiquita, poder arrugarla, poder sentarse, es decir,
poder de alguna manera hacer pasar, dejar de ser él, el falo imaginario, para poder contar con la posibilidad de tenerlo, ¿no? De poder hacer algo con él, Pero ¿no? claro, Del serlo al tenerlo, de lo imaginario a lo simbólico, claro, construyendo el tigre de papel. Espera que termine esto porque se me claro, pero escapa. ya no serlo. No, claro, porque es lo que digo, dejar de serlo Claro. para poder tenerlo o perderlo. ¿Qué hay más tigre de papel que una fobia? La fobia de un niño cae muy a menudo sobre tigres que están en su álbum, tigres de papel. Solo que, miren, acá hace una cosa maravillosa. Dice, solo que si a los políticos les cuesta tanto persuadir a las multitudes de poner en su lugar los tigres de papel, aquí, yo me acuerdo, claro, son los malos que crean los líderes populistas, porque allá están el que no quiere el miedo, porque va a venir este, ¿no? Bueno, Kamala Harris decía que, claro, que Trump se la había pasado haciendo de ella un monstruo hiperracial. Aquí debe darse la indicación exactamente inversa. Se necesita otorgar toda su importancia al hecho de que para colmar una cuestión que no se resuelve en el nivel de su angustia intolerable, el único recurso del sujeto es fomentarse el temor a un tigre de papel. Esto es también instructivo en la medida en que Juanito no es un sujeto del tipo que imaginan los psicoanalistas, a saber, como indica, hace todo esto ordenándolo lo mejor posible. Existe el lazo más estrecho entre la estructura del sujeto y el hecho de que el problema se resuelva con el miedo. A mí me parece que esto es muy interesante para pensar las fobias, pero ya no como placa giratoria, sino también las fobias como síntomas en los adultos. Claro, como cosa de fijación. Como fijación, para mí es una fijación, la fobia sería una fijación en la neurosis infantil que puede habitar y coexistir con, ¿no?, la neurosis, digamos, adulta, ¿no? Cuando la persona de Juanito se vuelve entera un síntoma, el mundo, o por lo menos la OMEL, para él el mundo es esta OMEL, esta madre fálica frente a la cual está, y que es el fundamento de este mundo, se transforma solita en tigre de papel, de repente comienza a hacer muecas y a causar miedo. No importa en absoluto que se trate de un tigre, de un animal más pequeño, de un gato, ya que ningún analista se equivoca sobre su verdadera función. Si hemos sido finalmente conducidos a ver la importancia de la falta en cuanto al objeto completamente real que es el pene, en toda determinación de la relación sexuada, es porque el neurótico y las cuestiones que él plantea nos abrieron el camino. El complejo de castración es solo el resultado del discurso por el cual necesitamos hacer frente a estas cuestiones. Él realiza efectivamente en el campo del significante el lugar de una falta. De ahí que se necesite que al término de un análisis, lo que permanece, en palabras de Juanito, completamente arraigado y en condiciones, gracias a Dios, de servir a la mayoría, esté en cierto plano arrugado. Es decir, es preciso que se haya mostrado bien que solo se trata de un símbolo. Es decir, que de alguna manera el pene viene a representar la dimensión faltante del falo más que la positivación del goce fálico. Es como que la función de tumescencia y arrugado es donde más muestra, de alguna manera, esta cuestión de que todo el complejo de castración viene a atribuir ahí un valor fálico y una potencia fálica a algo condenado a la detumescencia, ¿no? Es decir, como que hay allí la necesidad de una simbolización de esta parte del cuerpo. Allí se explica lo que causa problemas al final de la cura de Juanito, porque él cree, de alguna manera, que en Juanito no está terminado de efectuar
esta especie de barramiento de la famosa, de este absoluto de goce que representa para él su pene. Como que él lo ve a él ahí como un pequeño homosexual que no puede salirse del embelesamiento de la cosita de hacer pipí. Él lo ve más como, por lo menos la teoría del amor, ¿no? El amor al pene, como, más como, no como arrugado, no, con el pene no puede hacer la jirafa arrugada, sino que está como, digamos, fascinado con la erección y con esa positivación, ¿no? Es preciso, por supuesto, que desemboque él, como todo neurótico, en la fórmula, fíjense esta fórmula, de que para volverme un hombre, no tengo el pene en calidad de símbolo, porque es esto el complejo de castración. Pero es preciso observar que esta frase puede cortarse de dos maneras. Fíjense esto que es, me parece que lo pensemos, ¿no? No tengo el pene, que es lo que se quiere decir cuando se dice que el final del análisis es la realización del complejo de castración, rechazando así fuera la función pura y simple del pene, tal como éste funciona, es decir, fuera del registro simbolizado, perdón. Pero también puede cortarse de otro modo, a saber, no tengo en calidad de símbolo al pene, no es solo el pene lo que me califica como significante de mi virilidad, porque con el pene solo no voy a ningún lado si no cuento con las identificaciones, ¿o no? Me parece que está diciendo esto, ¿no? Como que es necesario poder arrugar la jirafita, ¿no? Poder simbolizar. Juanito, quien no cesó durante todo este tiempo de desempeñar con las niñas el papel de quien lo tiene, conserva, dicen, sin embargo, de las relaciones sexuales, una concepción que pone en primer plano al pene como función imaginaria. Él valoriza en exceso su pene erecto. Esto fue lo que en su momento motivó mis reservas sobre el final de esta cura. En otras palabras, por heterosexual que pueda manifestarse, él está exactamente en el mismo punto en que se encuentran los homosexuales. Me refiero a quienes se reconocen como tales, porque cuando se trata de relaciones del sexo, no sabríamos extender lo suficiente en el campo de las relaciones en apariencia normales, lo que responde estructuralmente a la homosexualidad. Porque él dice en muchas partes, creo que en este mismo seminario o en el 20, de que los únicos que conservan la adoración al falo son los homosexuales, ¿no? Él plantea que la avanzada, digamos, ya en su tiempo, ¿no? de la función paterna, de los feminismos y demás, ¿no? Viene esto en caída libre, los únicos que están ahí sosteniendo a capa y espada, ¿no? El valor fálico del pene son los homosexuales. De ahí la importancia de sondear y denunciar esta unión que entre lo imaginario y lo simbólico pone en su justo lugar la función, o más exactamente las vertientes de la función que definimos como complejo de castración. Las otras formas de neurosis nutren aún más la experiencia que tenemos de la unión del gran otro con el goce, y seguiré abordándolas después. A mí me parece que por eso, yo lo leí casi a la letra, porque me parece que ahora sí voy a escribir el CBU de hoy, me parece que es fundamental la cantidad de elementos, el goce fálico, la función fálica, el complejo de castración, la juntura de A con menos phi, la no relación sexual, lo necesario, digamos, de la simbolización y digamos, de la operación castración, además, ¿no?
como para poder saber hacer con esto. A ver, acá, ¿cómo hago para escribir? ¿Alguien puede escribir a ver, porque no encuentro, acá tengo que ir a participantes para escribir. Ah, no, acá se escribe. Acá, en el chat no. No veo el chat, por eso. Acá. Ahí está el chat. Bueno, Ahí yo está. lo pongo. Chino, sí, yo lo pongo. Árabe.com. Chino. Punto. Árabe. Ah, mira qué bueno, es multirracial hoy porque es chino, árabe, cable. Está buenísimo. Bueno, el cable que se... Cable no, pero el resto Podora. está buenísimo. ¿No? Una embajada en Oriente. Chino, árabe, cable. Está buenísimo. Esto lo- Bueno, se abre la discusión, ya no hablo más. ¿Ya? Buenísimo. Pobre, bueno, Luz no pudo venir porque está enferma. Sí, ya sé. Así que les mando un beso, pero está con neumonía, así que no está para grandes. Bueno, sí, comparto los comentarios. ¿Se escucha? Estamos usando el micrófono nuevo. ¿Se escucha? Sí, Este sí, micrófono Sí, nuevo. pero medio ¿Se escucha? bajito. Bueno, bien, sí, no sí, se escucho escucha. bien. Un poco bajito. Acérquenlo más a Graciela que habla bajito. Yo ayer cuando terminé de leerla me quería morir, me pareció dificilísimo. Ahora más o menos estoy entendiendo algo. Arrancando por el final, me llama la atención que lo que parecería ser muy obvio, pero no me resultó obvio, cuando dice esto de las dos maneras de cortar la frase, una es no tengo el pene, que sería bueno cuando el niño mira, ve que la niña no lo tiene, bueno, no tiene el pene, listo, ahí termina la frase. La otra es, no tengo en calidad de símbolo el pene. Y ahí es donde me llamó la atención, digo que parece que fuera obvio, pero esto de que en calidad de símbolo yo tendría que darme cuenta de que no lo tengo, porque si es simbólico, no lo tengo. O sea, podría tenerlo una nena, en tanto simbólico. Pero es este punto de la homosexualidad, donde aunque sea simbólico, lo tengo. Hay como una afirmación ahí, Una afirmación. Claro. ¿no? Pues, Sería como la... Cualquier día los seres vivos van a no tener la cosita de hacer pipí. Cualquier día. Y yo ¿Entendés? quería agregar como pregunta, ¿se trataría de otro atravesamiento por la castración en el caso de la homosexualidad? Digo, hay una particularidad en el caso de la homosexualidad por esto que está diciendo acá. Es otro trámite, otra tramitación, la falta se jugará en otro lugar. La falta siempre se juega. Es muy buena, Creo. me Buena parece muy buena pregunta. tu pregunta, Marta, porque uno se puede hacer la idea en este caso, si la castración, por ejemplo, si uno no dirime esto, uno puede pensar que, por ejemplo, el homosexual no está castrado. ¿Se entiende? Sí, Uno puede llegar a pensar eso. Sí, no es así. Pero no, pero el homosexual es el punto. no es patología, ¿no? No, Claro. se juega en otro lugar. Se Claro. juega en otro lugar. ¿Entendés? Por eso que plantea esta cuestión. En la última parte dice todas esas cosas de drama que se plantean con el gran otro, que son formas diferentes de explicar el mismo problema, pero siempre dentro de la castración, porque si no es imposible, digamos. Si no, podría llevar la cosa a este horizonte. También desde ese punto la mujer, por ejemplo, no estaría castrada. Claro, porque no le ¿Entendés? falta. Fuera de ese orden. No, la castración es Perdón, universal. chicos. Sí, Entonces, dentro de ese universo tiene que haber distintas maneras de hablarlo. Distintos modos, como decir, distintas vertientes. Porque, ojo, les cuento una. Ustedes saben que Juanito fue regisseur de ópera. Sí. Fue el que inventó. Yo, por ejemplo, fui a ver una ópera moderna. Que El Cónsul, que tiene un escenario rotatorio, es decir, está la escena y va rotando sin bajar la cortina y aparece otra escena.
porque es una ópera que está en dos planos, que transita en una oficina y en un domicilio. Entonces se pasa de la casa a la oficina y de la oficina a la casa, y ese dispositivo rotatorio, esta ópera es del 50, lo inventó este señor. Marité, Es decir, es un tipo con un manejo, digamos, creativo, sublimatorio, impresionante, con lo cual se dan cuenta, no importa cómo quedó esto, la cosa se entiende, ¿no? Marité, Está Gabriela está Así pidiendo, que me por eso parece, la no sabemos palabra. si Lacan, Marité, ¿se escucha? lo más No están probable mirando es lo segundo. no están mirando la pantalla. En realidad, no nos dan bola, no nos verdadero dan tipo bola. Marité. Acá levantan una Marité. mano, ¿eh? A ver. Marité, Marité, Marité. Gabriela, déjame, Sí, escuchamos no a voy a Gabriela, decir, desmuteate, no voy ¿eh? a decir nada Gabriela, muy inteligente, nada más estás que el muteada, alias me es parece. yo. Yo la No, escucho, no está el muteada. alias, A ver, desenchufamos el micrófono, a ver si se escucha. Ahí está. Ah, A ver ahora. el alias está mal, lo rebota, el banco lo rebota el alias. Ahí está con el CBU. Bueno, vamos a tener que pasar el CBU. Ahora, gracias. Bueno, ¿alguien quería hablar? ¿Comentar algo? Ah. Sacar, enchufar y desenchufar. Bueno, me avisan. Yo quiero saber si escuchan todo lo que hablamos. Se escucha bien lo que hablamos acá, ¿no? Solo, sí, de Bien, se una escucha cuestión. Bueno, ahora sí. Si esta cuestión, una Lo pregunta. que quería decir era que en realidad el que Sí. efectivamente tenía un deseo de saber era Freud. Es así. Porque en realidad, si uno se pone a pensar en términos clínicos, minga uno quiere saber realmente de estas cosas. Uno no va, digamos, a analizarse porque pretende saber. Lo que pasa que, bueno, en este caso Freud fue el tipo que se metió con estas cosas. Yo lo que quería plantear era un aspecto que me parece importante en relación a esta cuestión entre lo que es esa relación que hay que establecer en el formato entre el 0 y el 1, en el formato entre el 0 y el 1, esa relación que tiene el A con el falo. Porque son dos cosas diferentes, son dos entes diferentes, pero que están en lo mismo, digamos. Están haciendo lo mismo. Sin ellos es imposible hablar. Sin ellos es imposible hablar. Entonces, el tema es que hay una característica que tienen ambos que me parece que es importante de tener en cuenta. Porque si vamos al caso, por ejemplo, el A, el objeto A, o todo lo que hace el A en el sentido de llevar todo al modo del A, que es el modo de agujerear, el modo de hacer agujero, de infiltrar, de romper algo que aparece como completo, sería, ¿no? Romper algo que aparece como completo. Pero que justamente no es porque solamente viene a romper, sería, sino que viene a romper para que lo otro sea. Es decir, viene a romper, en este caso yo lo digo en términos parmenideos, ¿no? Es decir, el ser viene a romper, digamos, para que el ente sea. Es decir, el A desaparece porque no aparece nunca el A, justamente. Tiene esa característica de al ser puro agujero, no se puede tener de él ninguna presencia. Pero justamente él se va, por decirlo así, él se va, él no está para que el ente, o en este caso, el significante, se haga presente.
Es decir, entonces, ahí hay una cuestión en donde es importante este movimiento. Es importante este movimiento. Se necesita de la que se vaya, que no esté, que esté como agujero, que esté agujereado, que esté, como dice finalmente Lacan en los últimos seminarios, se autoperfora, algo se autoperfora para que algo sea y se haga presente. Y en este sentido, este movimiento es lo mismo que hace el falo, desde otro lugar. Porque el falo, ¿qué es el falo? El falo ya es un significante, pero muy especial, muy raro como significante, muy raro como significante. ¿Por qué? Es un significante que es en tanto está afuera de lo que genera como significancia. Claro, También él tiene que estar afuera sí, del sistema. para poder crear la significancia fálica. En este caso, de lo que veníamos hablando, por ejemplo, Juanito, cuando está metido solamente en la jirafa grande, o sea, en la Omel con su mamá, digamos, uno no puede pensar que Juanito no está en el orden de la significancia, está utilizando significantes. Él está pudiendo hablar incluso, o puede llegar a hablar. Pero el problema es que para que efectivamente el significante funcione en la manera en que ya lo utilizamos nosotros, es decir, ya los que ya hemos atravesado, digamos, esa cuestión no adulta que tenía Juanito, está la función del falo que como tal, como significante especial, genera la significación fálica. Entonces, se puede entender que en esa primera parte del sujeto no está funcionando en significación fálica, justamente lo que dice Freud. Es decir, funciona en relación a lo que pulsionalmente puede ubicar entre lo oral, entre lo anal, entre lo que ve y lo que escucha. Pero todo eso no lo ha podido organizar todavía como significación fálica. No estoy escuchando. No es que el falo esté afuera. Porque alguno lo dice así, ¿no? Sí, afuera. Y repite, está afuera. ¿Afuera de qué? Del sistema significante. Del sistema significante. De cada sujeto. Significancia. Claro, es como que cada uno es como que es uno. Sí, hablemos. Vuelta, ¿no? Bueno, Fundamental lo que decís. Uno está afuera, pero ¿qué quiere decir que esté afuera? Que esté afuera de esto que se arma, como él ubica ahí, entre esa positivación del egoísmo y ese otro con el que se encuentra, entonces hay algo afuera que terceriza, pero está afuera, porque está aquí, que uno diga, bueno, está afuera del sistema de significantes. no, está adentro y afuera, es adentro afuera. ¿Por qué? Justamente porque es un significante muy especial, es el significante uniente, es el que hace este nuevo uno, pero que es un uno berreta, es un uno, no es el uno, es el uno de Plotino, no es el uno completo, genera unos incompletos. Pero ahí lo que estamos hablando es que ahí hay un acto, es decir, hay un acto de significancia ¿Puedo que hace el intervenir? falo creando la significación fálica, que hasta ese momento no había. Hola. Que con lo real del goce Hola. crea, hay una cuestión, Es fundamental hay el un tema. real que puede ser simbolizado, pero es como que él representara el goce intrusivo como real que hay que simbolizar. Yo lo pienso. Y bueno, a ver, a lo mejor para Chicos, ¿se escucha cuando pregunto? Hola. 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 Tratar de entenderlo es volver a lo que comenté hace un rato. Hola, acá del Hola. Zoom, queremos que nos den bolilla. Celia quiere No decir se algo, a ver. escucha, se ve que no escuchan. Celia, estás hablando. No sé, no, está diciendo algo como que no. Perdón, ¿qué pasa, Celia? ¿No me escuchan?
¿No se escucha? Ahora sí. Bueno, Ahora sí. No, no, No pero sé es si que hace rato, sí, que no, No. de que Bueno. ahora, yo a ver, escucho, ¿eh? está hablando Graciela. Yo Está hablando escucho. Graciela. Sí, pero hace rato que queremos hablarlos del Zoom y no nos hace un escuchan. montón, sí, no se Bueno, dale, escucha. habla entonces, dale. Bueno, A ver, vos, Gabriela, sí, sí. No, no, vos, Celia, yo no quería hablar. Bueno, Ah, dejamos que no, termine ¿hay algún, se Graciela y escucha hacemos, ahora? Total sí, tenemos tiempo, ¿eh? hacemos que termine Graciela y después Sí, miramos sí. quién. Sí, Ah, Sí, pero sí, lo que ponele quería el saber, micrófono porque para les que se aclaro escuche. esto, no se escucha. Hola, hola, ¿no se escucha? Hola, porque está No, No nos escuchan a nosotros los del Zoom. Nosotros escuchamos. Les tenemos que dar la palabra, sí, sí, perfecto. pero si nadie mira es difícil. No, claro, no, yo no veía porque estaba de costado. Ahora me voy a... Bueno, cállense la boca que tenemos a alguien acá para hablar. ¿ahora se escucha? Espera, ahora el control de quién quiere hablar. ¿Ahora se Sí, escucha? ahora yo me pongo a mirar esto, dame. Sí, dicen que sí. Sí, Dale. Bueno. No, muy breve, muy breve. No hace falta que acerques. Relacionar el falo con el nombre del padre. Digo, para tener un punto de partida de algo un tanto más conocido, para localizar el falo, Claro. ¿no? La función fálica relativa al nombre Al del 3-4 padre, Borromeo. relativa a la prohibición, relativa al anulamiento, bueno. Pero creo que responde, por lo que plantea esta clase, a que en el sujeto humano de repente se conforma un goce que no sabe de dónde le viene ni qué es, se le impone, digamos, porque, bueno, ha perdido su condición animal, instintual, donde sabía qué hacer con su goce. El hablante humano no sabe qué hacer con el goce, no sabe qué hacer con su cuerpo, si no estuviera la significación fálica. Esto se ve en la psicosis. El psicótico no sabe qué hacer con el goce de su cuerpo, con sus pulsiones, y con la imagen de su cuerpo siquiera. Sí. Digo, para tomar una Para tomar una referencia. referencia. Y lo necesario de querer saber el impacto. Bueno, espera, estaba Celia, ¿eh? Estaba Celia. Dale, Celia. no, está bien. ¿Se escucha ahora? ¿Se Sí. escucha? Sí, perfecto. Ah, bueno. No, quería decirles que para el Zoom se complica porque, claro, al no ver ustedes y no Sí, escuchar, me se tendré que haber complica, no mirado un importa, no es poquito. para decirte a vos, te No, digo que digo, lo pero tenemos claro, que tener en cuenta porque la gente del Zoom queda como muy por fuera, yo que en general estoy presencial. Bueno, pero quería volver un poco, y un poco también tomando esto que traía Graciela, a lo que mencionaba antes de ese párrafo que vos leíste, donde él habla de la cuestión de la erección y de la intrusión de ese goce, ¿no? Que luego Lacan va a llamar no autoerótico, sino lo más hetero que hay, lo que viene y rompe la pantalla, va a decir. Y me parece que acá ya está de algún modo planteando allí que la irrupción de ese goce que rompe la pantalla funciona como en una dimensión castratoria en el sentido que lo separa de esa unidad con la madre, con esa, digamos, que ahí, ubicando la cuestión castratoria y el padre, digamos, yo diría el padre justamente de la castración, no sé si el nombre del padre o el que Lacan va a ubicar como padre real, ¿no? Que también lo va a pensar en relación a Juanito, ¿no? Ese padre como operador de la castración y que funciona en relación a esa dimensión de ese goce fálico, que luego a esta altura todavía no, que va a ubicar por fuera del cuerpo como completud imaginaria. Bueno, quería traer eso porque me parecía interesante cómo ya acá va despuntando eso. En ese sentido, también una pregunta respecto a lo que acá plantea de la homosexualidad o de los homosexuales, porque es una versión que solo sería atinente a la homosexualidad masculina.
digamos, cómo ubicar esa cuestión, ¿no? En la medida en que habla de tener el pene, ¿no? Porque habla en esos términos. A ver cómo lo habías leído vos, Marité, qué te parecía en relación a la cuestión esa de la homosexualidad. Sí. Interesante. Como él ubica, sí. Yo ver. no tengo, no dice el falo, dice el pene. El pene, Yo no claro. tengo el pene a título de símbolo, ¿no? Está hablando de pene, no de falo, que, o sea, Te lo digo, a ver. particularmente Mirá hablaría que tiene en que va Gabriela. Bueno. sí, Bueno. de la homosexualidad masculina, que hoy día, bueno, habría que rever este planteo. Sí. Bien. Bueno, eso quería. Gabriela, ¿quién más quería hablar? ¿Gabriela? No, se me había ocurrido una pregunta hace un rato largo, pero ya se me olvidó. Dale, dale, hacela. No, que me pareció muy interesante justamente esto que decíamos y que decía también traía Graciela, que en un momento uno, o sea, es todo este movimiento que él hace entre el falo, la función fálica, el goce fálico, lo absoluto, cómo pasamos del falo como significante de la falta y como lo que nombra, digamos, el deseo, a esta otra cara donde lo que más me interesó fue esto que vos decías de esta manera, cómo cada uno debe hacerse su propio goce fálico de alguna manera, como cada uno en lo particular, en esta separación del otro, debe hacerse su propio nombre de goce, diríamos, no sé, para ponerlo de alguna manera, o su propio estilo, su propio, a lo largo del análisis, ¿no? Es muy, creo que también es unas cosas más difíciles de transmitir cuando uno está en algún lugar de enseñanza, ¿no? Cómo el falo se presta, por un lado, en su cara con el deseo y por otro lado, en relación a esta situación con el goce, y que bueno, si uno se hace su propio modo fálico de gozar, está el deseo incluido de alguna manera, supongo. ¿No? Pues, digamos, deberíamos llegar a eso. Sí. Bueno, yo, espera, ¿verdad que me preguntó a mí? Te pregunto. Digo, no, por eso digo, le voy a contestar a Celia. Pero No, si se escucha, Sí, bien se te escucha. escucho bien, sí. No, yo pensaba la paradoja de que a mayor imaginarización del pene como significante de la masculinidad, por ahí menor posibilidad del saber hacer en lo simbólico por la vía identificatoria respecto de la potencia fálica. Como que hay ahí, me parece, una cuestión a pensar. Donde, por ejemplo, en la histeria masculina, por ejemplo, Gerard Pommier, viste que tiene un libro que se llama, que es maravilloso, y él justamente ubica en la histeria masculina como cierta preeminencia de esta cuestión, podemos llamar estas, porque además no sería mera la homosexualidad como entidad, sino en esta cuestión, digamos, de las distintas fijaciones y cómo se conforman las fijaciones y las identificaciones. En el histérico por ahí predomina más lo que él ubica como la identificación imaginaria con el, justamente, del pene con, digamos, esta cuestión de esta cuestión de serlo, ¿no? De ser el falo, ¿no? De quedar ubicado en esta cuestión de encarnar la seducción y ser el falo, que sería un costado, entre comillas, homosexual posible, incluso en hombres heterosexuales, porque ese es el punto, porque no estamos hablando tampoco de la homosexualidad como entidad, sino como disposición de goce, ¿no? Y como de alguna manera, y eso lo trabaja muy bien Pommier, que evidentemente en el histérico hay
menor capacidad en la medida que está muy entrampado en esta OMEL, digamos, en este lugar identificatorio con el falo imaginario, le cuesta mucho saber hacer con el falo simbólico, y el saber hacer con el falo simbólico es posible mediante la vida identificatoria con el padre, con los emblemas paternos, y más con el tenerlo que con el serlo. Por eso digo que hay un tema donde esto que Lacan trae es como para abrir las tres dimensiones, ¿no? El campo de lo real, Sí, lo imaginario respecto de lo fal, me parece a mí, ¿no? Bueno, claro, Porque están sí, los... sí, ¿Mm? lo que por ahí me despistaba es que en este texto Lacan habla de pene y luego cuando habla de los homosexuales, dice, entiendo a aquellos que se reconocen como tales, pues no se pondría a extender demasiado. O sea, como si él ubicara ahí, porque esto, vos le das sí, le das otra lectura, sí, hay otra como, lectura que sí, tiene que ver con las fijaciones de goce, ¿viste? Más que claro, ya, total, no son porque está la bisexualidad que nos habita, por otro lado, claro, sí, fijaciones de goce, ¿no? claro, ¿Hay alguien más? sí, ¿Hay alguien más que quiera totalmente. Bueno, cerramos. No, A bueno, ver, pensaba en lo que acá en el barrio se llama los pochoclitos. sí. Los pochoclitos son esos Sí, tipos que van al gimnasio y se ponen todos musculosos, digamos, y que en las relaciones con las mujeres se quejan mucho porque no las miran, digamos, porque ellos son el falo, digamos. Ellos, y se buscan mujeres para que los miren, ¿no? Y se inflan cada vez más. Y las minas terminan hartas, digamos, y el lazo, o sea, que no son heterosexuales supuestamente, pero pareciera que no, digamos, en realidad gozan mirando su la cuerpo y agrandando posición, su cuerpo. Sí, ah, sí, pensaba en eso. Hay una cuestión. claro, Parece que, me parece que esto habla me parece muy claramente de lo que en nuestra disciplina tenemos que pensar que efectivamente no hay demasiadas estructuras acá. Evidentemente, cada uno de los 8.000 millones que somos en la Tierra se hace una historia con esto. Entonces, evidentemente, hay posiciones en esto. Ahora, referente a las dos posiciones que sí hay, porque ojo, también esto tiene un horizonte, que es pensar que, por ejemplo, el falo no dice dos. No, el falo dice dos. El falo dice dos. Entonces, evidentemente, ante esa situación de que da, claro, no dos sexos, porque no puede haber, porque si no seríamos animales, es decir, evidentemente no hay dos sexos, pero hay dos posiciones. Entonces, ante esa cuestión de posiciones, tampoco la podemos llevar que posiciones son dos sexos. No se puede. Son posiciones que tienen que ver con el uso del significante. Tiene que ver con el uso del significante al cual el falo le da una vuelta a través del amor y el deseo. Es decir, entonces, el falo lo que garantiza es la diferencia sexual, bueno, justamente, que es necesaria para... porque, como dice Lacan, el falo tiene el rostro de la diferencia sexual, dice. Tiene el rostro de la diferencia sexual. Entonces, Claro, que se inicia con el tiene, no tiene, ¿cómo? que se inicia con el tiene, no tiene en la etapa fálica, en donde aparece la diferencia. Exacto. Y después se hará con eso. O sea, y después Por eso digo que, porroméicamente hablando, ahí está funcionando un 2. O sea, está funcionando un 2. Pero ahora hay otro tema, me parece, que tiene que ver con esta cosa de que se planteaba en la cosa del lesbianismo, que me parece interesante, porque es cierto, en el lesbianismo, ¿qué tiene que ver el pene? Si no hay ahí, no, bueno. Pero ocurre que este 2 está.
Sí, porque lo Este activo dos- y lo pasivo. Este 2 no tiene que ver, justamente este 2 que trae el falo, no tiene que ver, si vamos al caso, no tiene que ver con el pene. Son posiciones significantes, que es diferente. Entonces, las posiciones significantes hay que son tomadas por un universal que trae el falo. El falo trae un universal. Trae la significación fálica que es universal. Entonces, le hace pensar la significación fálica a la parte del varón que el tipo tiene en su cabeza el ser el macho cabrío, o sea, el ser el simio padre. O sea, estas dos posiciones tienen cada una cuestión con la excepcionalidad. Con la excepcionalidad. El varón tiene en la cabeza que él, como lo dice una mina que dice Lacan, que le dice acá, el varón cree que aquello que él no puede hacer No existe. es lo imposible. Aquello que él no puede hacer es lo imposible. Entonces, todo lo que hace él es el orden de lo necesario. Es decir, de lo que siempre tiene que funcionar así. Claro. Es el amo, es el S1, es el amo, funciona como amo. ¿Por qué? Porque tiene en la cabeza al tipo que es la excepción, es el padre de la horda. Entonces, él con ese padre de la horda que tiene en la cabeza funciona. Eso está en el 21, digamos. Funciona. El tema es que la mujer tiene su propio goce, tiene su goce femenino. No Pero el todo. problema que diríamos así, no se satisface solamente con él. Entonces, porque no se satisface solamente con el goce femenino, piensa en ese tipo que en la significación fálica a la cual ella pertenece, arroba de ser el tipo que se las coge a todas, o sea, de ser el tipo que es la excepción. Entonces, ella está prendida y prendada de ese que hace la excepción. Porque si ella no estuviera prendida y prendada de ese que hace la excepción, no podría funcionar en el todo de la significación fálica. Funcionaría en su propio todo. Pero lo que pasa es que justamente el sector en el que ella está, no hay ninguna que diga que no a la significación fálica. En la medida que como no hay ninguna que diga que no a la significación fálica, ese sector no puede hacer ningún todo. Entonces ahí es donde está ese todo que no es todo. Y ese es el invento lacaniano. Claro. Este es el invento lacaniano, este es el todo. Bueno, ya es la hora, ¿eh? Son y 37. Pero- ¿Les parece?